Capítulo 13. La misericordia es mayor que el enojo. La misericordia de Dios es tan grande que antes podrías dejar al mar sin sus aguas, o privar al sol de su luz, o hacer que el espacio sea demasiado estrecho, que disminuir la gran misericordia de Dios. C. H. Spurgeon. Juan Crisóstomo, arzobispo de Constantinopla, desde los años 347 al 407, dijo: «La misericordia imita a Dios y defrauda a Satanás». Cuando recibimos misericordia de parte de Dios o damos misericordia a otros, eso siempre defrauda a Satanás, porque su meta es mantenernos creyendo que Dios está enojado con nosotros y que nos enojemos con otras personas. Dios es misericordioso. Su misericordia es grande y es nueva cada día. Su misericordia es mayor que su enojo. Puede que recuerdes que en la introducción de este libro dije que Dios puede enojarse y se enoja, pero Él no es un Dios enojado. Su ira es contra el pecado, pero ofrece misericordia a los pecadores. Vuelve, apóstata Israel. No te miraré con ira, afirma el Señor. No te guardaré rencor para siempre, porque soy misericordioso. Jeremías capítulo 3, versículo 12. Nuestras mentes finitas no pueden entender la misericordia de Dios, y solo puede ser recibida por el corazón. En los capítulos siguientes, tengo intención de citar más pasajes de la Escritura que en capítulos anteriores, y te aliento encarecidamente a no pasarlos por alto. En cambio, lee cada escritura lentamente 2 veces. En nuestro modo de pensar queremos que todo sea justo, pero la misericordia no es justa. Va más allá de ninguna cosa que podamos entender. Por tanto, te pido que leas las escrituras lentamente, las digieras y permitas que entren en tu espíritu, corazón. Dios nos dará la fe para creer en la misericordia, aunque puede que no la entendamos. No hay manera de explicar por qué un Dios justo y sin pecado decidiría no castigar a quienes lo merecen, sino en cambio darles gracia, favor, bendición, perdón y amor, todo lo cual surge de su misericordia. Pero podemos estar agradecidos de que lo hiciera. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Salmos capítulo 30, versículo 5, RVR 1960. Quiero repetir que Dios sí se enoja ante el pecado, la injusticia y nuestra necedad, pero su naturaleza y carácter no son los de un Dios enojado. Quizá pueda explicarlo de este modo. Mi padre era un hombre enojado, y enseguida castigaba a las personas por cada diminuta infracción de sus reglas. Estar cerca de él hacía que mi madre, mi hermano y yo nos sintiéramos temerosos, nerviosos, tensos, culpables y condenados por algo todo el tiempo. Aunque intentábamos muy duro hacer lo que él quería, era imposible, porque sus reglas eran demasiadas y cambiaban frecuentemente. Vivíamos en una atmósfera en la cual constantemente esperábamos el castigo. Mi esposo Dave no es un hombre enojado. Puede enojarse si yo hago algo realmente necio o le hablo irrespetuosamente, pero solamente dura un momento. Dave sabe que mi personalidad es un poco guerrera a veces y que lamento cuando me comporto mal, de modo que él me muestra misericordia y siempre está dispuesto a perdonar la fechoría y regresar a la paz. Tratar con una persona enojada es muy distinto a tratar con alguien que puede enojarse, pero no tiene deseo alguno de permanecer enojada. Dios se deleita más en su misericordia que en su ira. Dice Daniel Fuller en The Unity of the Bible, la unidad de la Biblia. Por tanto, a fin de mostrar la prioridad de su misericordia, Él debe situarla sobre el telón de fondo de su ira. ¿Cómo podría aparecer plenamente la misericordia de Dios como su gran misericordia
a menos que fuese mostrada a personas que estuvieran bajo su ira y por tanto solo pudieran pedir misericordia. Sería imposible para ellos compartir con Dios el deleite que Él tiene en su misericordia, a menos que vieran claramente lo horrible de la potente ira de la cual se deriva su misericordia. No necesitamos misericordia solamente una vez en nuestra vida o en ocasiones, sino que la necesitamos frecuentemente. Gracias a Dios que su misericordia es abundante y está disponible en todo momento. Den gracias al Señor, porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre. Salmos capítulo 136, versículo 1. El Salmo 136 contiene 26 versículos, y cada uno de ellos termina con la frase, su gran amor perdura para siempre. Tú y yo nunca podremos hacer tanta maldad para que no quede misericordia para nosotros. Donde abunda el pecado, la gracia, misericordia, abunda mucho más. Romanos capítulo 5, versículo 20. Dios está más dispuesto a perdonar que a castigar. La siguiente historia es un maravilloso recordatorio de esto. Una lluviosa tarde, una madre iba conduciendo por una de las calles principales de la ciudad. De repente, su hijo Mateo habló desde su posición relajada en el asiento trasero. «Mamá, estoy pensando en algo». Ese anuncio normalmente significaba que él había estado pensando en algún hecho durante un rato y ahora estaba listo para exponer todo lo que su mente de 7 años había descubierto. Su madre estaba deseosa de escuchar. «¿Qué estás pensando?», le preguntó. «La lluvia es como el pecado, y los limpiabrisas son como Dios que quitan nuestro pecado». Ella respondió, «Eso es realmente bueno, Mateo». Pero le entró curiosidad y se preguntaba cómo tomaría Mateo esa revelación, así que le preguntó, «¿Has notado cómo sigue cayendo la lluvia? ¿Qué te dice eso?». Mateo no dudó ni un solo instante en su respuesta. Nosotros seguimos pecando y Dios sigue perdonándonos. El Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en el amor. El Señor es bueno con todos. Él se compadece de toda su creación. Salmos capítulo 145, versículos del 8 al 9. ¿Qué estás mirando? Es importante apartar nuestra mente del camino que tenemos a nuestra espalda. Cuando vas conduciendo en tu auto, ¿qué sucedería si pasaras tanto tiempo mirando por el espejo retrovisor como el que pasas mirando a la carretera por delante? Supongo que te chocarías con algo. Hay momentos en que es adecuado mirar atrás en la vida a fin de evaluar lo que hemos aprendido y utilizarlo para obtener la máxima ventaja. Hay momentos en que disfrutamos al mirar atrás para recordar. La experiencia es una buena maestra, y mirar atrás es sabio, pero si miramos atrás demasiado, entonces no mantendremos nuestros ojos en la carretera que tenemos por delante. Igualmente, si nos enfocamos en nuestros errores del pasado, las malas decisiones y opciones, entonces nos estamos quedando en el pasado, lo cual normalmente no es útil en el presente. Todos cometemos errores, fallamos y pecamos, pero la misericordia de Dios es nueva cada día. Como la misericordia es un regalo, no puede ganarse ni merecerse de ninguna manera. Solo puede recibirse por la fe. A fin de recibir misericordia para las cosas que están atrás, y cualquier momento aparte del que vives actualmente está detrás de ti, debes apartar tu mente de los fracasos del pasado y ponerla en Jesús. Pablo nos enseña en Hebreos que debemos apartar la vista de todo lo que nos distrae y ponerla en Jesús. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Cuando oras, ¿tienes comunión con tu pecado o con Jesús? Podemos pensar tanto en lo que hemos hecho mal que no veamos la increíble misericordia de Dios. Lo que miremos en nuestro corazón es muy importante.
¿Cuánto tiempo pasas meditando y sintiéndote mal por tus faltas, debilidades, fracasos y pecados? Deberíamos reconocerlos y arrepentirnos, apartarnos de ellos. Pero cuando nos apartamos, debemos volvernos hacia otra cosa, Jesús, pues de otro modo volveremos a regresar a ellos. Mantén tus pensamientos en lo que Jesús hizo por ti en la cruz. La misericordia de Dios es mayor que su ira. Dios nunca deja de amarnos durante un solo momento, ni siquiera cuando hacemos cosas mal. Su misericordia se ofrece en un esfuerzo por sanarnos y restaurarnos. Mirar atrás nos da una oportunidad constante para regresar. Hebreos capítulo 11, versículo 15. El hombre finalmente sigue donde permite que sus pensamientos vayan. Dios no es solo misericordioso hacia nuestros pecados, sino que también escoge no volver a recordarlos nunca. Hebreos capítulo 8, versículo 12. Eso significa claramente que Él quiere que hagamos lo mismo. Hubo una época en mi vida en que si me hubieras pedido una lista de mis pecados recientes, yo podría fácilmente haber recordado muchos de ellos en la lista mental que mantenía. Ahora, si me pidieras lo mismo, podría ser capaz de decirte algo que estuviera muy fresco, pero sin duda no podría darte una lista, porque ya no mantengo ninguna. Cuando peco y el Espíritu Santo me da convicción, le digo a Dios que me arrepiento porque lo hago verdaderamente. Recibo su perdón y su misericordia. Le pido que me ayude a no repetir el mismo error y mantengo mis ojos en la bondad de Dios y sigo adelante en el negocio de vivir la vida al máximo. Si Dios hubiera querido que fuésemos desgraciados, no nos habría ofrecido misericordia. Sin duda alguna, deberíamos lamentar nuestros pecados. El apóstol Santiago incluso sugiere que deberíamos llorar por ellos. Santiago capítulo 4, versículo 9. Pero dice en el versículo siguiente que cuando nos humilla en su presencia, Él nos levantará y hará que nuestras vidas sean significativas. Dios no quiere que nos sintamos menospreciados e insignificantes porque pecamos. Él quiere que afrontemos nuestras faltas, recibamos misericordia y sigamos adelante. Una joven madre recientemente me dijo que pasa la mayor parte de sus días siendo consciente de sus pecados e intentando asegurarse de que confiesa cada uno de ellos para poder volver a tener comunión con Dios. Ella está enfocada en su pecado. Vive bajo la ley y está completamente agotada espiritualmente debido a su mal entendimiento de los caminos de Dios. Nunca deberíamos ser excesivamente introspectivos y estar obsesionados con cada una de nuestras faltas. Confía en que el Espíritu Santo te dé convicción y te convenza de pecado y de justicia. Él nos muestra lo que estamos haciendo mal y también nos muestra la manera correcta de hacer las cosas. Él no nos deja batallando por intentar con nuestras propias fuerzas cambiar nuestros caminos, sino que nos da la gracia, fortaleza para hacerlo. Cuando Jesús ascendió, envió al Espíritu Santo para tener íntima comunión con nosotros y dijo, «Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio». Juan capítulo 16, versículo 8. Por favor, observa que el Espíritu Santo no solo nos convence de pecado, sino que pasa a convencernos de justicia. Estamos en paz con Dios por medio de la sangre de Jesús, y siempre debemos recordar eso, especialmente cuando pecamos. No perdemos nuestra comunión con Dios cada vez que cometemos un error. Él nunca nos deja ni nos abandona, sino que está siempre con nosotros. En el momento en que seas convencido de pecado, acude a Jesús, porque solamente su sangre es la que nos salva. A riesgo de ser acusada de herejía, déjame decir que creo que con frecuencia estamos demasiado preocupados por nuestro pecado. Quizá le damos más importancia de la que le da Dios.
Él ya ha provisto una solución para el pecado. El pecado no es un problema para Dios, porque Él es capaz de perdonarlo, olvidarlo y ofrecer misericordia al pecador. El pecado solo es un problema para nosotros si continuamos en él después de que se nos haya mostrado que lo horrible de él. Si nos negamos obstinadamente a alejarnos de él, entonces nos consumirá. La gracia de Dios sale a nuestro encuentro, pero nunca nos deja donde nos encontró. Por tanto, dejemos lo que queda atrás y sigamos adelante. El apóstol Juan dijo algo que me indica que el pecado puede ser tratado más fácilmente de lo que con frecuencia imaginamos que puede serlo. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. ¡Qué glorioso versículo de la Escritura! Desde luego, nuestro deseo debería ser no pecar, pero si pecamos, Dios ya se ha ocupado de ello. Podemos mirar a Jesús, quien ha sido y es perfecto en nuestro lugar. Él se conforma perfectamente a la voluntad del Padre en todas las áreas, e intercede por nosotros delante de Dios. Dios nos perdona a causa de Jesús. Cuando acudimos a Dios en el nombre de Jesús, entonces Él ve a Jesús y no nuestro pecado. Él honrará para siempre el sacrificio que Jesús hizo por nosotros en obediencia a Él. No puedo recordar a ninguno de los héroes de la Biblia, los hombres y las mujeres a los que admiramos del pasado, recordando y hablando de sus pecados del pasado. Pablo mencionó el suyo solamente con el propósito de explicar lo increíble que es la gracia de Dios. Pedro negó a Cristo 3 veces y llegó a convertirse en uno de los mayores apóstoles y nunca volvió a mencionar su fracaso. Abraham, Moisés y Elías tuvieron todos ellos faltas. Abraham mintió porque tenía miedo, Moisés tenía mal temperamento y Elías tenía miedo de Jezabel y se deprimió. María, llamada Magdalena, había sido prostituta de la que habían expulsado 7 demonios. Dios trató con ellos con respecto a su pecado, pero en la Biblia nunca vuelve a mencionarse. Sin duda, en Cristo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y todas han sido hechas nuevas. Elías se utiliza como un ejemplo de un hombre que tenía una naturaleza como la nuestra, débil, y sin embargo, oró para que no hubiese lluvia, y no llovió sobre la tierra durante 6 meses. Entonces volvió a orar, esta vez para pedir lluvia, y los cielos dieron lluvia. Santiago capítulo 5, versículos del 17 al 18. Se hizo referencia a la débil naturaleza humana de Elías solamente para ayudarnos a entender que aunque somos imperfectos, aún así podemos acercarnos con valentía al trono de Dios y hacer oraciones eficaces. Te suplico que recibas la grande y abundante misericordia de Dios, dejes de mirar atrás y disfrutes de una colaboración eficaz con Dios. Él necesita que seamos fuertes en Él y no débiles e ineficaces en nuestros pecados y fracasos. Dios tiene aún otras cosas que hacer en la tierra, y Él quiere obrar por medio de su pueblo. No te pierdas el papel que Él desea que desempeñes por estar tan enfocado en el pasado, que dejes pasar lo que Dios tiene para este momento. ¿Son todos los pecados iguales? Para Dios, es igualmente fácil perdonar un pecado que otro. Todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, fueron pagados cuando Jesús murió en la cruz. No hay pecado tan malo que Dios no pueda perdonar por completo. Pero no todos los pecados son iguales con respecto al efecto que tienen en nosotros y en nuestra vida. Una persona puede perder los nervios y decir o hacer algo que luego lamenta. Puede admitir su fracaso, recibir misericordia y seguir adelante rápidamente. Una persona puede cometer adulterio y destruir su familia y aún así ser igualmente perdonada.
pero puede que le tome más tiempo recuperarse totalmente debido al daño que ha sido hecho no solo a esa persona, sino también a su familia y a otros. Admito sin inconveniente que algunas cosas son más fáciles de perdonar que otras, de modo que cuando digo que deberíamos dejar de mirar a nuestro pecado, entiendo que con frecuencia es necesario tiempo para sanar. Si alguien asesina a otra persona, puede recibir perdón y misericordia de Dios, pero puede que pase toda la vida encarcelado y recuerde diariamente por qué está encerrado en una celda. Sin embargo, aún así, puede recuperarse espiritualmente, emocionalmente y mentalmente. Puede tener una relación de intimidad con Dios e incluso ser utilizado por Él mientras está en la cárcel. En comunión con Dios, diariamente apartamos la vista de nosotros mismos y de nuestros pecados y miramos a Jesús. Una persona puede pasar toda su vida en la cárcel por un crimen que cometió, y aunque está en una prisión física, puede ser libre espiritualmente, mentalmente y emocionalmente mediante la gracia, el favor, el amor, el perdón y la misericordia de Dios. Hay cosas que yo hago mal, y por las que recibo convicción y recibo misericordia por todas ellas en menos de 15 segundos. Pero ocasionalmente hay cosas de las que recibo convicción y recibo misericordia, pero tengo que tratarlas en mi alma durante algunos días. Creo que hay veces en que Dios mantiene la amorosa presión que solamente Él puede aplicar a nuestra alma durante un periodo de tiempo a fin de hacernos entender la importancia de alguna cosa. Si tu hijo derrama descuidadamente su leche cada noche en la mesa de la cena, podrías finalmente quitarle sus privilegios de juego durante un día a fin de hacerle entender que necesita tener más cuidado. Pero si continuamente sale corriendo hacia la carretera y el tráfico, podrías quitarle sus privilegios durante un mes, porque el resultado de su error podría ser más devastador para él si no entiende claramente y recuerda lo que tú le has dicho. Eso se hace debido al amor de los padres hacia los hijos y por ningún otro motivo. Dios disciplina a quienes ama y deberíamos agradecerlo y aceptarlo. Aunque podamos seguir sintiendo el castigo de Dios, eso no significa que no hayamos sido completamente perdonados. Solamente significa que Dios está realizando una obra más profunda en nosotros a fin de que no volvamos a repetir los mismos errores. Según la palabra de Dios, estamos destinados a ser moldeados a la imagen de Jesucristo. Romanos capítulo 8, versículo 29. Si fueses un pedazo de arcilla, y un alfarero te estuviera dando una forma distinta a la que anteriormente tenías, puedo asegurarte que no te sentirías bien y serías tentado a resistirte. Cuando Dios está obrando para moldearnos a la imagen de Jesús, normalmente no es agradable. Puede doler durante mucho más tiempo del que creemos que podemos soportar, pero Dios sabe exactamente lo que hace y obrará para bien al final. El hecho de que nos siga doliendo no significa que no hayamos sido perdonados. El dolor no significa que Dios esté enojado con nosotros o que nos esté castigando. Solamente significa que Él está obrando y cambiando las cosas para mejor. El pedazo de arcilla sin forma, gris y fría, puede que se resista a ser remodelada por el alfarero y situada en el horno una y otra vez, pero finalmente será admirada por muchos porque se ha convertido en una fina y hermosa pieza de porcelana que muchos quieren. Coopera siempre con la obra que Dios está haciendo en ti. Cuanto más nos resistamos, más tiempo tomará. Nunca permitas que el modo en que te sientes dicte el amor de Dios por ti. Él siempre nos ama, incluso cuando nuestras circunstancias no nos hagan sentirnos bien.